El sol matutino proyectaba largas sombras a través de las estrechas ventanas del taller de Amadou Konaté, iluminando partículas de polvo de cuero que danzaban en la luz dorada. Sus manos curtidas se movían con precisión experimentada, guiando el punzón a través del suave cuero de vaca mientras confeccionaba otro par de sandalias. El golpeteo rítmico de su martillo contra la horma del zapatero se había convertido en el latido de la Rue des Artisans, una melodía que había resonado en esta esquina de Ouagadougou durante casi 3 décadas. Amadou se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando una ligera mancha de tinte marrón del cuero en su frente. A los 52 años, le dolía la espalda por años de encorvarse sobre su mesa de trabajo, pero su pasión por el oficio permanecía tan afilada como el día en que tomó por primera vez las herramientas de su padre. Cada zapato que salía de su taller llevaba un pedazo de su alma, cosido en cada puntada y martillado en cada suela. «Papá Amadou», gritó Fatoumata, la joven que vivía en la casa de al lado. Saltó hacia su tienda con la energía de la juventud, su uniforme escolar ligeramente arrugado por su caminata matutina. Mi madre dice que pregunte si sus zapatos de iglesia están listos para el servicio del domingo. El rostro de Amadou se quebró en una sonrisa cálida, las arrugas alrededor de sus ojos profundizándose como cuero bien usado. Dile a mamá Aisha que sus zapatos no solo están listos, ya están cantando himnos. Alcanzó detrás de su mostrador y sacó un par de elegantes zapatos de tacón negros, sus superficies pulidas hasta brillar como un espejo. La niña se rió y tomó cuidadosamente los zapatos, prometiendo regresar con el pago después de la escuela. Mientras Fatoumata se alejaba saltando, Amadou regresó a su trabajo, pero su mente vagó hacia las conversaciones que había estado escuchando en el mercado. Los jóvenes hablaban en tonos susurrados sobre el cambio, sobre un nuevo líder que prometía restaurar la dignidad a su patria. El nombre del capitán Ibrahim Traoré se había vuelto un susurro como una oración entre aquellos que se atrevían a esperar algo mejor. La tarde trajo su desfile usual de clientes. Madame Ouedraogo necesitaba que le pusieran nuevas suelas a los zapatos de vestir de su difunto esposo para la ceremonia de graduación de su hijo. El joven Musa requería que le remendaran sus tacos de fútbol para otra temporada de sueños en los campos polvorientos. Cada reparación contaba una historia, y Amadou se había convertido en el guardián de estos capítulos pequeños pero significativos en las vidas de sus vecinos. Cuando se acercaba la noche, el taller se volvió más silencioso. Amadou estaba dando los toques finales a un par de zapatos escolares para niños cuando escuchó conmoción desde la calle. Voces alzadas, pies corriendo, el sonido de motores rugiendo. Dejó sus herramientas y salió, uniéndose a la pequeña multitud que se había reunido cerca de la esquina. «¿Qué está pasando?», le preguntó a Omar, el sastre cuya tienda estaba 3 puertas más abajo. «Vehículos militares», respondió Omar, su voz tensa de preocupación. «Dicen que ha habido algún tipo de anuncio en la radio. El cambio viene, estemos listos o no». La multitud se dispersó lentamente, la incertidumbre colgando en el aire como el aroma de lluvia que se acerca. Amadou regresó a su taller, pero encontró imposible concentrarse. Había vivido suficientes trastornos para saber que el cambio a menudo venía con un precio. Y usualmente eran las personas ordinarias, zapateros, sastres, vendedores del mercado, quienes lo pagaban. Esa noche, mientras cerraba su tienda, Amadou notó a un joven sentado en los escalones de la mezquita al otro lado de la calle. La ropa del extraño estaba desgarrada, sus pies descalzos y sangrando. Sin dudar, el zapatero cruzó la calle. «Hijo mío», dijo Amadou suavemente, «tus pies necesitan atención». El joven levantó la mirada, sus ojos llenos de agotamiento y algo más, determinación tal vez, o desesperación. «No tengo dinero para zapatos, tío». «¿Quién habló de dinero?» Amadou extendió su mano. «Ven, déjame limpiar esos cortes y encontrarte algo que ponerte. Las calles de nuestra ciudad no deberían beber la sangre de sus hijos». El extraño siguió a Amadou de regreso al taller, donde el zapatero limpió y vendó los pies del joven con el mismo cuidado que le mostraría a un hijo.
Encontró un par de botas resistentes, devoluciones de un cliente que había cambiado de opinión, e insistió en que el extraño se las llevara. ¿Por qué me ayudas?, preguntó el joven mientras se ataba las botas. Ni siquiera sabes quién soy. Amadou se acomodó en su silla, estudiando el rostro del extraño a la luz de la lámpara. En mi oficio decimos que un zapato debe ser digno del viaje que tomará. Veo en tus ojos que tienes lejos que viajar, pasos importantes que dar. Considera esto mi pequeña contribución a cualquier sendero que tengas por delante. El joven se puso de pie, probando el ajuste de las botas. Eran perfectas. Extendió su mano a Amadou, agarrándola firmemente. Mi nombre es Sankara. No olvidaré tu bondad. Mucho después de que el extraño hubiera desaparecido en la noche, Amadou permaneció en su taller, una sensación extraña asentándose en su pecho. Algo le decía que este breve encuentro resultaría más significativo que un simple acto de caridad. No tenía manera de saber que el joven al que había ayudado era el teniente Sankara, uno de los aliados más confiables del capitán Traoré, regresando de una peligrosa misión de reconocimiento que resultaría crucial para la revolución que ahora se gestaba en las sombras de su nación. Mientras Amadou finalmente apagó la lámpara y se preparó para la cama, susurró una oración por el viaje seguro del extraño, sin saber que acababa de interpretar su primera parte en remodelar el destino de Burkina Faso. Habían pasado 3 semanas desde el encuentro con el joven soldado, y la rutina de Amadou había regresado a su ritmo familiar. La mañana trajo los sonidos usuales, pájaros cantando, vendedores pregonando sus mercancías y el zumbido distante de motocicletas navegando las calles polvorientas. Sin embargo, algo se sentía diferente. Había una electricidad en el aire, conversaciones que se detenían cuando se acercaban extraños y miradas intercambiadas entre vecinos que hablaban de secretos compartidos. El zapatero estaba cortando cuero para un nuevo par de botas de trabajo cuando Fatoumata irrumpió por su puerta, su alegría usual reemplazada por una urgencia de ojos muy abiertos. «Papá Amadou», susurró mirando por encima del hombro. «Hay soldados haciendo preguntas en el mercado. Quieren saber sobre extraños, sobre cualquiera que pueda haber ayudado a personas que no debería haber ayudado». La mano de Amadou se detuvo en su cuchillo. El cuero bajo sus dedos de repente pareció frágil, vulnerable. ¿Qué tipo de preguntas, pequeña? Sobre un soldado que desapareció hace 3 semanas. Dicen que llevaba papeles importantes y alguien en este barrio podría haberlo ayudado a escapar. La voz de Fatoumata bajó aún más. Están ofreciendo dinero por información. El zapatero asintió lentamente, su mente acelerándose. Le entregó a Fatoumata un pequeño par de sandalias en las que había estado trabajando. «Dale estas a tu hermanita. Dile a tu madre que Amadou dice que todas deberían visitar a su abuela en el pueblo por unos días. El aire de la estación seca aquí no es bueno para pulmones jóvenes». La comprensión brilló en los ojos inteligentes de la niña. Tomó las sandalias y asintió solemnemente antes de escabullirse tan silenciosamente como había llegado. Durante toda la mañana, Amadou continuó su trabajo, pero sus oídos estaban sintonizados con cada sonido de la calle. Las voces familiares de sus vecinos gradualmente dieron paso a otras desconocidas, tonos duros y comandantes que hicieron que se le erizara el vello de la nuca. Cuando la sombra cayó sobre su entrada cerca del mediodía, no se sorprendió. «Buenas tardes», dijo el sargento alto que entró al taller. Detrás de él estaban 2 soldados, sus manos descansando casual pero significativamente en sus armas. «Buscamos información sobre actividad sospechosa en esta área». Amadou levantó la vista de su mesa de trabajo, su rostro mostrando nada más que curiosidad educada. «¿Actividad sospechosa, oficial?» «Esta es una calle silenciosa. Hacemos zapatos, reparamos zapatos, vendemos zapatos. No muy emocionante, me temo». El sargento sonrió, pero no le llegó a los ojos. Hace 3 semanas desapareció un activo militar valioso. La inteligencia sugiere que pasó por este barrio. Cualquiera que lo hubiera ayudado sería considerado enemigo del Estado. ¿Un soldado desaparecido? Amadou se acarició la barba gris pensativo. «Esas son noticias preocupantes, oficial. Espero que sea encontrado a salvo. Los jóvenes pueden perderse tan fácilmente estos días». «De hecho, pueden».
El sargento se acercó más, examinando las herramientas en la mesa de trabajo de Amadou. Estamos particularmente interesados en cualquiera que pueda haber proporcionado asistencia, refugio tal vez, o zapatos. La palabra colgó en el aire entre ellos como una cuchilla. Amadou continuó trabajando, sus manos firmes mientras perforaba agujeros en una correa de cuero. ¿Zapatos, dice? Bueno, sargento, en 30 años de negocio he vendido miles de pares a soldados, civiles, niños, abuelas. Los zapatos son bastante democráticos, ¿entiende? Sirven a cualquiera que necesite caminar. ¡Qué filosófico! El sargento tomó uno de los punzones de Amadou, probando su filo contra su pulgar. Pero algunas caminatas son más políticas que otras, ¿no estaría de acuerdo? Un zapato no elige el camino oficial, simplemente sigue a donde es llevado. La tensión en el pequeño taller era tan densa que se podía cortar. Uno de los soldados más jóvenes se movió con impaciencia, pero el sargento alzó una mano pidiendo paciencia. Estaba disfrutando este juego del gato y el ratón. Tenemos razones para creer, continuó el sargento, que el soldado desaparecido estaba herido. Pies sangrando tal vez. Alguien con sus habilidades sería ideal para tratar tal herida. Amadou dejó sus herramientas y miró directamente al sargento. Oficial, si un hombre con pies sangrantes viniera a mí, cualquier hombre, soldado o civil, lo ayudaría. Es lo que hace la gente decente. El Corán nos enseña a mostrar misericordia a los necesitados. La Biblia dice lo mismo. Incluso la sabiduría tradicional nos dice que ayudemos al extraño en nuestra puerta. ¡Qué admirable! La voz del sargento llevaba un filo agudo. ¿Y si este extraño teórico hubiera estado llevando secretos de Estado? ¿Si ayudarlo significara traicionar a tu gobierno? ¿Cuál gobierno? La pregunta se escapó antes de que Amadou pudiera detenerla, e inmediatamente supo que había revelado demasiado. Los ojos del sargento se iluminaron con satisfacción predatoria. Ah, así que si sigues la política, Zapatero, sabes sobre los cambios que algunas personas esperan. Amadou se enderezó, encontrando la mirada del hombre sin pestañear. Sé que los gobiernos vienen y van, sargento, pero los pies de la gente siempre necesitan protección de las piedras en su camino. Por eso los zapateros duran más que los reyes. El enfrentamiento se extendió entre ellos. Finalmente, el sargento dejó el punzón y retrocedió. Estaremos vigilando esta calle, Zapatero. Si recuerdas algo, cualquier cosa, sobre extraños serviciales o visitantes misteriosos, sabes dónde encontrarnos. Después de que se fueron, Amadou se sentó silenciosamente en su taller por mucho tiempo. Las herramientas familiares a su alrededor de repente parecían artefactos de un mundo más simple. Uno donde hacer zapatos se trataba solo de hacer zapatos. Ahora entendía que, hubiera elegido o no, se había convertido en parte de algo más grande. Las botas que había dado al joven soldado habían llevado más que solo a un hombre. Habían llevado esperanza y tal vez las semillas de la revolución. Esa noche, mientras se preparaba para cerrar su tienda, Amadou encontró un pequeño paquete envuelto en papel marrón metido detrás de su puerta. Adentro había una breve nota y una pequeña radio. La nota, escrita con letra cuidadosa, simplemente decía: «De tu amigo Sankara. Escucha mañana al atardecer. Las cosas están a punto de cambiar». Mientras Amadou escondía la radio debajo de su mesa de trabajo, se dio cuenta de que su simple acto de bondad había puesto en movimiento eventos que nunca podría haber imaginado. Mañana el capitán Ibrahim Traoré se dirigiría a la nación y el humilde zapatero aprendería cuán lejos podía caminar un solo par de botas al servicio de la libertad. La pequeña radio cobró vida precisamente a las 6 en punto, llenando el taller de Amadou con estática antes de aclararse para revelar una voz fuerte y determinada. El capitán Ibrahim Traoré habló con la claridad de la convicción, sus palabras cortando el aire vespertino como el cuchillo más afilado de Amadou a través del cuero. «Pueblo de Burkina Faso», declaró la voz, «hoy marca el comienzo de nuestra verdadera independencia. Por demasiado tiempo, hemos visto nuestros recursos fluir hacia amos extranjeros mientras nuestros hijos pasan hambre. No más.
Amadou se acercó más a la radio, sus manos aún ocupadas con el trabajo de la noche, un par de botas de montaña resistentes que parecían tomar nuevo significado mientras escuchaba. El discurso del capitán pintó una visión de una nación donde la dignidad importaba más que la aprobación extranjera, donde la tierra pertenecía a quienes la trabajaban y donde cada ciudadano podía caminar con la cabeza en alto. El viejo régimen ha caído, continuó Traoré, no a través de la violencia, sino a través de la voluntad de un pueblo que se niega a arrodillarse más. Hacemos un llamado a cada burkinés para que se una a nosotros, el maestro, el agricultor, el comerciante, el artesano. Sus habilidades, su conocimiento, su misma existencia es un acto de resistencia contra aquellos que nos harían niños perpetuos, pidiendo migajas de la mesa del amo. Mientras la transmisión terminaba, Amadou se sentó en la creciente oscuridad, sus manos aún sosteniendo la bota sin terminar. A través de su ventana podía ver luces parpadeando en las casas vecinas. Podía escuchar el murmullo de voces emocionadas llevándose a través del patio. El cambio había llegado a Burkina Faso y de alguna manera, de alguna pequeña forma, él había ayudado a llevarlo adelante. La mañana siguiente trajo clientes diferentes a cualquiera que Amadou hubiera visto. Vinieron no solo por reparaciones o zapatos nuevos, sino como peregrinos podrían visitar un santuario. La palabra se había extendido a través de la red invisible del barrio de que el viejo zapatero había ayudado a uno de los hombres de Traoré y de repente su pequeño taller se había convertido en un símbolo de resistencia silenciosa. «Monsieur Konaté», dijo el Dr. Bazier, un profesor universitario que nunca antes había puesto un pie en el taller. «Necesito botas, fuertes. Me estoy uniendo a una delegación a las provincias rurales para organizar programas de alfabetización». Detrás de él estaba Marie Caboret, una enfermera del hospital del distrito. «Y yo necesito zapatos para caminar que no me fallen. Estamos estableciendo clínicas móviles en los pueblos que nunca han visto a un doctor». Cada cliente trajo noticias. El viejo presidente había huido en la noche. Las compañías mineras extranjeras estaban siendo expulsadas. Los jóvenes se ofrecían como voluntarios para programas para reconstruir escuelas y cavar pozos. La revolución que había comenzado en cuarteles militares se estaba extendiendo a cada rincón de la sociedad, llevada adelante por gente ordinaria tomando decisiones extraordinarias. Pero con el cambio vino el peligro. Esa tarde, mientras Amadou trabajaba en las botas del Dr. Bazier, la sombra familiar una vez más oscureció su entrada. Esta vez, el sargento estaba solo y su comportamiento había cambiado. Se había ido la confianza predatoria. En su lugar estaba la ira desesperada de un cazador que había perdido su presa. «¿Crees que has ganado?», dijo el sargento sin preámbulo. «Tú y tus amigos revolucionarios, pero el cambio es temporal, el orden siempre se reafirma». Amadou continuó su trabajo sin levantar la vista. «¿Orden, sargento? ¿O control? No son lo mismo». «No juegues con palabras conmigo, viejo. Sé que ayudaste a ese soldado. Sé que eres parte de este caos que está destruyendo nuestro país». ¿Destruyendo? Amadou finalmente alzó sus ojos. «¿Has estado en el mercado hoy, sargento? ¿Has visto las caras de los niños? Por primera vez en años se ven esperanzados. Eso no es destrucción, es construcción. Estamos construyendo algo nuevo sobre la fundación de algo que nunca debería haber existido». La mano del sargento se movió a su arma. «Estás arrestado por crímenes contra el Estado». «¿Cuál Estado?», preguntó Amadou calmamente. «¿El que huyó en la noche o el que están haciendo en las calles?». Antes de que el sargento pudiera responder, voces se alzaron de la calle afuera. Una multitud se había reunido, los vecinos de Amadou, sus clientes, gente que había escuchado sobre la confrontación y había venido a presenciarla. Entre ellos estaba Omar el Sastre, Madame Ouedraogo, incluso la joven Fatoumata con su madre. ¿Hay algún problema aquí? El Dr. Bazier entró al taller, su presencia imponente a pesar de su figura delgada. Detrás de él, Marie Caboret cruzó los brazos y fijó al sargento con una mirada que había intimidado a incontables estudiantes de medicina,
El sargento miró alrededor, de repente consciente de que estaba vastamente superado en número. El viejo régimen había dependido del miedo y el aislamiento para mantener el control, pero el miedo se vuelve impotente cuando la gente se niega a estar sola. Este hombre, dijo el sargento, su voz menos firme que antes, es un criminal. Ayudó a enemigos del Estado. ¿De qué Estado?, preguntó Omar silenciosamente. No del nuestro, ya no. La multitud murmuró su acuerdo. La autoridad del sargento, tan absoluta apenas unos días antes, ahora parecía tan frágil como cuero viejo dejado demasiado tiempo al sol. Ustedes no entienden, el sargento lo intentó de nuevo. Sin orden, sin control, habrá caos. El país colapsará. Monsieur, dijo Madame Ouedraogo, avanzando con la dignidad de sus 70 años, mi hijo murió en las minas, haciendo ricas a compañías extranjeras mientras sus hijos pasaban hambre. Mi nieto se unió al ejército porque no había otro trabajo, solo para ser enviado a pelear guerras que servían a los intereses de otras personas. Ese era su orden, ese era su control. Si esto es caos, entonces el caos es mejor que la esclavitud. El sargento miró alrededor del círculo de caras, viendo no a los súbditos que había sido entrenado para intimidar, sino a ciudadanos que habían recordado su poder. Lentamente su mano se alejó de su arma. Esto no ha terminado, dijo, pero las palabras sonaron huecas incluso para él. Tienes razón, respondió Amadou, levantándose de su mesa de trabajo. Apenas está comenzando. Y sargento, si alguna vez necesitas zapatos honestos para trabajo honesto, mi puerta está abierta. La revolución no se trata de venganza, se trata de redención. Después de que el sargento se fue, la multitud permaneció, transformándose en una celebración improvisada. Alguien sacó una guitarra, otro trajo nueces de cola para compartir. Niños que habían estado demasiado asustados para jugar en las calles durante meses corrían libremente entre los adultos, su risa mezclándose con las canciones de libertad que habían comenzado a reemplazar los viejos himnos de sumisión. Mientras caía la noche y la celebración continuaba a su alrededor, Amadou regresó a su mesa de trabajo. Las botas de montaña para el Dr. Bassier estaban casi terminadas. Fuertes, confiables, listas para cualquier terreno áspero que pudiera estar adelante. Como la revolución misma, estaban construidas para durar, para llevar a su portador a salvo a través de cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Mañana traería nuevos clientes, nuevas historias, nuevos zapatos para confeccionar para la larga caminata hacia el Burkina Faso que el capitán Traoré había visualizado. Y Amadou Konaté, el humilde zapatero que una vez había ayudado a un extraño en necesidad, continuaría interpretando su papel en el trabajo de reparación más grande de su vida, reparando no solo zapatos, sino el alma misma de su nación. Habían pasado 6 meses desde que comenzó la revolución, y las calles de Ouagadougou zumbaban con una energía que habría sido imposible bajo el viejo régimen. Donde una vez había habido el silencio hosco de la opresión, ahora había el bullicio productivo de un pueblo reconstruyendo su destino. Los niños asistían a escuelas que realmente tenían libros, los agricultores recibían precios justos por sus cosechas, y pequeños negocios como el de Amadou florecían como nunca antes. El taller del zapatero se había expandido. Lo que una vez había sido una operación de un hombre ahora empleaba a 3 jóvenes aprendices, incluyendo a Musa, el chico que una vez había necesitado que le remendaran sus tacos de fútbol. Las paredes estaban llenas de pedidos de botas que llevarían maestros a pueblos remotos, zapatos para las nuevas cooperativas de mujeres que estaban transformando las comunidades rurales, y sandalias resistentes para las brigadas juveniles que estaban cavando pozos y plantando árboles por todo el país. En esta mañana particular, Amadou estaba entrenando a su aprendiz más nueva, Aissata, una chica de ojos brillantes cuya familia se había mudado a la capital desde una región afectada por la sequía en el norte. Bajo el viejo sistema, no habría tenido más opción que el trabajo doméstico o un matrimonio temprano. Ahora estaba aprendiendo un oficio que le daría independencia y dignidad. El secreto, explicó Amadou mientras guiaba sus manos en dar forma al cuero,
Es recordar que cada zapato llevará a alguien hacia sus sueños. Trata cada pieza de cuero como si fuera para los pies de tu propio padre. La chica asintió solemnemente, su concentración absoluta. Amadou sonrió, recordando sus propias primeras lecciones de su padre décadas atrás. Algunas cosas eran eternas, incluso en una era de revolución. La rutina matutina fue interrumpida por la llegada de un sedán negro elegante, su superficie pulida incongruente entre el polvo y el bullicio de la Rue des Artisans. De él emergieron dos hombres en uniformes militares impecables, su porte respetuoso más que amenazante. Amadou no reconoció a ninguno de ellos, pero su presencia atrajo a una pequeña multitud de vecinos curiosos. «¿Monsieur Konaté?», preguntó el más alto de los dos oficiales. «Soy el coronel Diabré, asistente del presidente Traoré. El presidente solicita su presencia en el Palacio de Kosiam esta tarde, si está disponible». Amadou parpadeó sorprendido. El palacio, una vez símbolo de tiranía respaldada por extranjeros, había sido transformado en la casa del pueblo, donde el nuevo gobierno conducía los asuntos de la democracia genuina. Pero, ¿por qué lo querrían a él? ¿Puedo preguntar de qué se trata esto, coronel? El oficial sonrió. El presidente le explicará todo, monsieur, pero puedo decirle que se refiere a un par de botas y al hombre que las proporcionó cuando más se necesitaban. Mientras la noticia de la citación se extendía por el barrio, Amadou se encontró en el centro de especulaciones emocionadas. Omar el sastre insistió en plancharle su mejor camisa. Madame Ouedraogo apareció con un gran bubú tradicional que había pertenecido a su difunto esposo. Incluso Fatoumata, ahora más alta y más seria en su papel como líder estudiantil, ofreció consejos sobre la etiqueta presidencial apropiada. Esa tarde, vestido con sus mejores ropas pero sintiéndose profundamente incómodo fuera de su familiar taller, Amadou fue conducido por calles que había conocido toda su vida pero que nunca había visto desde la parte trasera de un carro oficial. El palacio de Kosiam había sido despojado de sus pretensiones coloniales y restaurado para reflejar la cultura auténtica de Burkina Faso. Esculturas tradicionales reemplazaron retratos europeos, y los jardines mostraban plantas indígenas en lugar de flores importadas. El presidente Ibrahim Traoré lo recibió en una oficina simple que podría haber pertenecido a cualquier funcionario civil trabajador. El hombre detrás del escritorio era más joven de lo que Amadou había esperado, su porte militar suavizado por ojos que contenían tanto determinación como compasión. A su lado estaba el joven soldado que Amadou recordaba de esa noche 6 meses atrás, el teniente Sankara, ahora portando las insignias de un coronel. «Monsieur Konaté», el presidente Traoré se levantó y extendió su mano. «He estado esperando esta reunión por algún tiempo». «Señor presidente», respondió Amadou, aún desconcertado por las circunstancias. «Es un honor, pero no estoy seguro de por qué estoy aquí. Por favor, siéntese». Traoré señaló una silla cómoda. «El coronel Sankara me ha contado sobre una noche cuando estaba regresando de una misión muy peligrosa, herido, exhausto, llevando inteligencia que resultaría crucial para nuestra revolución. Me dice que cierto zapatero le mostró bondad sin hacer preguntas, le proporcionó botas que lo llevaron a salvo a su destino». Amadou miró a Sankara, quien asintió con una sonrisa cálida. «Te dije que no olvidaría tu bondad, tío». «Pero señor», protestó Amadou, «solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho, no fue nada especial». «Eso», dijo el presidente Traoré, «es exactamente por lo que lo fue todo. La revolución no tiene éxito por gestos grandiosos o discursos heroicos. Tiene éxito porque gente ordinaria toma decisiones extraordinarias en momentos pequeños. Cuando ayudaste al coronel Sankara, no sabías que era un soldado. No sabías que llevaba información que nos ayudaría a derrocar un gobierno. Simplemente viste a un ser humano en necesidad». El presidente se movió hacia una ventana con vista a los jardines, donde niños de escuelas cercanas jugaban bajo la mirada atenta de sus maestros. «Hemos pasado meses construyendo nuevas instituciones, escribiendo nuevas leyes, negociando con gobiernos extranjeros. Pero todo eso es solo papeleo.
La verdadera revolución sucede cuando la gente elige ayudar a extraños, cuando se niegan a aceptar la injusticia como normal, cuando creen que todos merecen dignidad. Se volvió hacia Amadou. Tú encarnas el espíritu que estamos tratando de construir en este país, no solo el zapatero que ayudó a un soldado, sino el maestro que entrena a jóvenes en trabajo honesto, el vecino que se enfrenta a los matones, el ciudadano que elige la esperanza sobre el miedo. El presidente Traoré alcanzó una pequeña caja en su escritorio. Hoy estoy estableciendo la Orden del Mérito Nacional para reconocer a ciudadanos que ejemplifican los valores de nuestro nuevo Burkina Faso. Tú, Monsieur Konaté, serás su primer receptor. La medalla adentro era simple, bronce en lugar de oro, representando no símbolos militares, sino las herramientas del trabajo honesto. Una pluma, una azada, un martillo y sí, el punzón de un zapatero. Amadou la sostuvo con manos temblorosas, abrumado no por su valor material, sino por lo que representaba. Señor presidente, dijo silenciosamente, esto es demasiado, solo soy un zapatero. No, mi amigo, respondió Traoré, su voz llevando el peso de convicción absoluta. Eres un patriota, eres un maestro, eres un sanador de heridas, ya sea en cuero o en el espíritu humano. Eres exactamente el tipo de héroe que nuestro país necesita. La ceremonia que siguió fue simple pero conmovedora. Ciudadanos de todos los ámbitos de la vida habían sido invitados. Agricultores, maestros, enfermeras, mecánicos, vendedores del mercado. Mientras el presidente Traoré colocaba la medalla alrededor del cuello de Amadou, el aplauso no era solo para el zapatero, sino por el reconocimiento de que el heroísmo se podía encontrar en cualquier taller, cualquier aula, cualquier campo donde gente decente hacía trabajo decente. En su breve discurso de aceptación, Amadou habló no de sus propias acciones, sino de la comunidad que lo había formado. Agradeció a su padre por enseñarle el oficio, a sus vecinos por su apoyo durante tiempos difíciles y a sus aprendices por recordarle que cada habilidad transmitida era un regalo al futuro. Si soy un héroe, concluyó, es solo porque vivo entre héroes. Cada madre que se sacrifica por sus hijos, cada maestro que se queda tarde para ayudar a un estudiante con dificultades, cada joven que elige la esperanza sobre la desesperación, estas son las verdaderas medallas de nuestra nación. Mientras regresaba a su taller esa noche, aún llevando la medalla debajo de su camisa simple, Amadou encontró que todo el barrio había salido para darle la bienvenida a casa. Hubo discursos y canciones, tambores tradicionales y guitarras modernas, niños bailando y ancianos asintiendo con aprobación. Pero el momento que más lo conmovió llegó cuando Aissata, su aprendiz más nueva, se acercó con un par de zapatos que había confeccionado completamente por su cuenta. Para usted, maestro, dijo tímidamente, porque incluso los héroes necesitan buenos zapatos. Mirando las simples sandalias, no perfectas, pero hechas con amor y atención, Amadou entendió que la medalla más grande que podría recibir jamás era el conocimiento de que sus habilidades, sus valores y sus actos silenciosos de decencia lo sobrevivirían. En las manos de jóvenes como Aissata, la revolución continuaría no con armas o discursos, sino con el trabajo constante de construir una sociedad donde todos tuvieran un lugar donde pararse. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, el zapatero que se había convertido en héroe regresó a su mesa de trabajo. Había zapatos que terminar, jóvenes que entrenar y una nación que ayudar a sanar, un paso cuidadosamente confeccionado a la vez. Y en la luz suave de la lámpara de su taller, rodeado de las herramientas de su oficio y la calidez de su comunidad, Amadou Konaté continuó el trabajo más importante de todos: demostrar que la gente ordinaria podía crear cambios extraordinarios, simplemente negándose a pasar de largo ante aquellos que necesitaban ayuda. La revolución necesitaría muchos más pasos, y Amadou se aseguraría de que todos tuvieran buenos zapatos.